Realmente el aprender de cómo hacer una muestra de amor a alguien muy especial es hermoso. Cuando usted tiene a alguien en su corazón que usted ama mucho, llámese el cónyuge, llámese un hijo, llámese un amigo o alguien muy querido, usted siempre trata a esa persona de agradarlo y de chinearlo en cierta forma con alguna cosa especial. Pues resulta que la alabanza y la adoración es eso. Es nuestro privilegio de rendir adoración a aquel que lo dio todo por nosotros. Y lo mejor de todo eso es que somos libres para adorarle. Él nos hizo libres para poder traer alabanza y adoración a su nombre. Pero en todas estas cosas, vamos a empezar, en la presentación tal vez haya partes que son muy pequeñitas en letra, pero son más bien forros para mí. Entonces no se preocupen porque yo se los voy a leer. Entonces vamos a ver qué es alabar y adorar, porque son términos que se usan mucho en la iglesia cristiana, pero realmente ¿qué es alabar y adorar? ¿Qué es alabanza y adoración? Por ahí hace muchos años yo oía a un muchacho que decía, alabanza son las canciones alegres y adoración son las canciones tristes, ¿verdad? Y yo, bueno, está interesante, ¿verdad? Su clasificación de lo que es alabanza y adoración. Estuve buscando la definición de los términos y dice que alabar es un reconocimiento de los méritos o cualidades de una persona o de una cosa mediante expresiones o discursos favorables. Y adoración es el culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Entonces, absolutamente todo ser humano a través de la historia ha sido creado con la capacidad de alabar y adorar. Entendamos este principio primero para poder entender esto. Cuando Dios crea al hombre, lo crea para su alabanza. Cuando el hombre pierde su condición, cambia de dirección su propósito en la vida por causa del pecado, todas estas cosas cambian de dirección también, pero nunca dejaron de estar ahí. Nunca dejaron de estar ahí. Por eso es que no es sorpresa que cuando se hacen estudios de civilizaciones antiguas se vea siempre un culto a alguna divinidad. Siempre se ve algún hecho, alguna expresión de adoración a un Dios. No vayamos muy largo, aquí en Costa Rica nuestros indígenas tenían sus propias formas de culto a lo que ellos consideraban que era un Dios. Aún hoy, 2016, si nosotros vamos a civilizaciones que parece mentira, 2016 y viven aún como que si estuvieran hace 500 años, en las áreas del Amazonas o en África, aún esa gente, en medio de su cultura, tienen sus formas de alabar. Entonces, la alabanza es algo que está en medio del ser humano. Esto no es una cosa que se aprende cuando venimos a Cristo. Esto ya lo traemos. Se direcciona correctamente cuando venimos a Cristo. Pero vamos a hablar un poquito, después de entender estos términos, vamos a hablar de la música. Empezando para hablar de la música. La música en sí misma, ¿quién cree ustedes que creó la música? ¿La música será invención del hombre? No, ¿verdad? No es invención del hombre. Ahora, ¿ha sido parte del hombre, parte de la humanidad desde inicio de los tiempos? Sí, sí. Vemos cómo nuevamente en descubrimientos arqueológicos de la antigüedad, como en civilizaciones antiguas se encontraban instrumentos para producir música. Pero yo quiero que vayamos primero a las escrituras. ¿A dónde yo encuentro la música? ¿Dónde es el primer instante en que yo encuentro la música? Vamos a ver la música desde la eternidad. Aquí vamos a ir a dos pasajes. Uno Isaías 14 y otro Ezequiel 28. Con la descripción de un ser extremadamente hermoso. En Isaías 14 del 11 al 15, si usted quiere seguirme ahí, si no, yo sé que no va a poder ver aquí, pero dice ahí en Isaías 14 del 11 al 15. Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas,
Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, a lo alto, junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dice en Ezequiel 28 del 12 al 16: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Entonces vemos un ser angelical creado, digámosle el nombre de eternidad pasada, aunque no existe una eternidad pasada, pero es para poder comprender nosotros, que cuando fue creado, curiosamente, en ambos dos versículos, vean lo curioso, en el primero, en lo que es Isaías, habla el sonido de tus arpas. Arpas sería un instrumento de cuerda. Y también en la segunda habla de tamboriles y flautas. Los tamboriles serían instrumentos de percusión, flautas de vientos. Entonces estamos hablando de cuerdas, percusión y vientos. Hasta el día de hoy, y Esteban me puede corregir, existe en medio de la música 3 géneros aparte de estos 3. Existen tal vez los sonidos de instrumentos electrónicos que tratan de imitar, pero fuera de estos 3, esta es la base de toda orquesta. ¿Y qué cosa? No nacieron en el corazón del hombre, nacieron en Dios, estos 3 grupos. Entonces vemos que este ser creado en ese momento tenía la capacidad de hacer música. Tenía todo esto para sí mismo. Ya sabemos la historia. Ahí dice rey de Tiro, pero es que tenemos que entender la escritura. La escritura es fascinante en algo. La escritura usted la lee y tiene diferentes etapas de la historia en aplicación. Tiene la instantánea para el momento y la persona, la futura a cumplirse en años A, y también una pasada relatando cosas y eventos que sucedieron. Entonces esto es lo que se trata acá. Pero aquí, ¿quién era Lucero? ¿Quién viene a ser Lucero? ¿Quién, pastor? ¿Quién sería cuando dice que cae y es desechado? Es Satanás. Satanás, quien fue creado con la capacidad de producir música. Ok, entonces vemos la música desde antes de que todo fuera hecho. Pero también vemos la música desde los inicios de la humanidad. Dice la historia en el libro del Génesis, en Génesis 4, después de todos los relatos de la creación, después del relato de Caín y Abel y la muerte de Abel por parte de su hermano, dice: salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén, y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio luz a Enoc, y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad y el nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad, e Irad engendró a Mehujael, y Mehujael engendró a Metusael, y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí 2 mujeres, el nombre de una fue Ada, y el nombre de la otra Sila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Entonces vemos desde el inicio de la humanidad ya personas
con la habilidad de producir música. La música siempre ha sido parte importante. Entonces, pregunta aquí importantísima: ¿quién creó la música nuevamente? Dios creó la música. Se la dio al hombre como habilidad y hasta el día de hoy se ejerce, pero Dios creó la música. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué dice? Que Dios hizo el mundo y ¿qué? Y todas las cosas, porque de él y por él y para él son ¿qué? Todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. La música fue creada por Dios como un instrumento capaz de tocar el alma humana a través de 7 notas elementales y sus posibles combinaciones. Aquí podría darnos cátedra de todo el montón de cosas y musicalmente qué se podría hacer. Pero, hermanos, qué curioso, yo digo, qué curioso que Dios. 7 notas: do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas. ¿Cuál es el número de la perfección en la Biblia? 7 es el número de la perfección. Muchos acordes se hacen a partir de ¿cuántas notas? De 3 notas. ¿Sello de qué? De Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué cosa? Dios en la naturaleza. Por eso dice que aquí no hay nadie que tenga justificación, porque en la naturaleza Él ha dejado el sello de su poder. Y en la música Él ha dejado su sello también, a través de simples 7 notas. 7 notas. Tenemos una serie de variaciones y de producciones musicales que uno dice, ¿cómo tanto? Y de esas 7 notas, 3 combinaciones para producir toda una gama de cosas. La música tiene capacidad de tocar el alma humana. ¿Sí o no? Claro que sí. Y no hablemos de música cristiana, no estoy hablando en ese momento de cristiana, estoy hablando de música en general. Voy a hacer nada más un ejercicio cortito con ustedes. Ustedes van a escuchar 2 piezas que son instrumentales y me van a decir qué produce eso en ustedes, así rapidito. Vamos a escuchar, a ver a ustedes qué inspiración les produce esto. Inspirada, ¿verdad? ¿Por quién? No sé, pero inspirada. Sí. ¿Qué les trae a ustedes esto? No hemos escuchado letras, nada más es música. ¿Qué? ¿Ah? Esa música me altera. Como desarmarse, dice aquí el hermano. Empezar en un mosh, ahí. Ajá. ¿Ah? Persecución. Yo me imagino en los inicios como el fantasma de la ópera, una cosa así como gótica, como extraña. Pero vean qué cosa, no hemos visto nada. Simplemente es lo que la música inspira en ese momento. Ahora yo le pedí a Esteban que viniera y nos tocara también una partecita y igualmente piensen en estas notas, no tienen letra.
¿Qué inspira esto? Paz. Ujú. ¿Abu? Ujú, ujú, ujú. Entonces, la música por sí misma transmite un sentimiento, ¿verdad? Bueno, la primera pieza es rock metálico, ¿verdad? Y qué curioso, yo no sé si ustedes lo han observado, en los Estados Unidos la mayoría de los muchachos que han entrado a matar gente a escuelas, a universidades, cuando hablan de las características de estos muchachos, generalmente son muchachos que escuchan rock pesado, ¿verdad? Esta otra pieza que a mí me encanta es el tema de la lista de Schindler, ¿verdad? A los que vieron la película, es una película sobre el sufrimiento del judío en la Segunda Guerra Mundial. Y es una pieza por sí misma sumamente melancólica, ¿verdad? Sumamente melancólica. Pero este hombre que es John Williams escribe esas notas, ese compositor, que es el mismo que escribe La Guerra de las Galaxias y todo, la música, y transmite un sentimiento. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si algo secular como La Guerra de las Galaxias le quitáramos la música y viéramos la película nada más el guión? Qué aburrición sería de principio a fin. La música le da un sentido diferente a las cosas. Pero en todo esto y lo que ahora concierne a nosotros como personas que hemos sido, chicos, se devolvió a la primera, yo creo. Ah, no, sí. Se está devolviendo, me está brincando uno. Si la música tiene la capacidad de tocar el alma humana, ¿qué sucederá cuando el creyente adora? Si la música sin Cristo aún tiene capacidad de producir y mover sentimientos y cosas ahí internas y aún producir acciones externas, ¿qué sucederá cuando el creyente adora? Para esto voy a ir con ustedes y vamos a tocar tres salmos muy importantes. Todos son importantes, pero esos son muy importantes en cuanto a la adoración. El libro de los Salmos era el himnario del templo, dividido en 5 libros. 5 libros. Interesantemente, estos 5 libros escribían en la dirección de los 5 libros del Pentateuco. Y el último de los libros, el quinto, es donde se encuentran la mayoría de los salmos de adoración. En el Salmo 148, en la que sigue, Salmo 148, ¿quién debe de adorarle? Aquí habla este salmo de quién debe de adorarle. Alabad a Jehová desde los cielos, alabad en las alturas, alabadle vosotros sus ángeles, alabadle vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotras todas lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos, alaben el nombre de Jehová. Porque Él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso leyes que no serán quebrantadas. Entonces, el primer llamado es a la creación de los cielos a exaltarle. Después viene otro llamado: alabad a Jehová desde la tierra. ¿Quiénes? Los monstruos marinos y todos los abismos, el fuego y el granizo, la nieve y el vapor, el viento de tempestad que ejecuta su palabra, los montes y todos los collados, el árbol de fruto y todos los cedros, la bestia y todos los animales, reptiles y volátiles. Primero empieza por los animales. Después dice, los reyes de la tierra y todos los pueblos, los príncipes y todos los jueces de la tierra, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos y los niños, o sea, la humanidad completa también incluida. Alaben el nombre de Jehová, porque solo su nombre es enaltecido, su gloria sobre la tierra y el cielo. Él ha exaltado el poderío de su pueblo.
Él ha exaltado el poderío de su pueblo. Alábenle todos sus santos, los hijos de Israel, el pueblo a él cercano. Entonces, toda la creación es llamada a adorarle. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué resulta que yo aquí tengo que hacer y ir a mi casa también y tengo que cantar y tengo que levantar mis manos y tengo que postrarme y tengo que danzar y tengo que hacer una serie de expresiones que Dios me dice? Dios nunca me pregunta a mí si me gustan. Dios dice hágalos. Es un mandato para adorarle, porque esa es la forma en que le gusta que le adoren. Pero en esa parte, ¿qué es el asunto? En el Salmo 149 dice: cantad a Jehová cántico nuevo, su alabanza sea en la congregación de los santos. Alégrese Israel en su hacedor, los hijos de Sión se gocen en su rey. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, él canten. Porque Jehová tiene contentamiento en su pueblo, hermoseará a los humildes con la salvación. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas. Exalten a Dios con sus gargantas y espada de dos filos en sus manos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para ejecutar venganza entre las naciones. Oigan lo que es la alabanza. Escuchen. Para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a sus reyes con grillos y a sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. ¿Quién fue vencido en la cruz del Calvario? ¿Contra quién en nuestra guerra espiritual continua? Contra huestes espirituales de maldad. Entonces dice que cuando usted y yo alabamos al Señor, nosotros decretamos el juicio que ya fue puesto sobre él. Le decimos y decretamos que él ya fue vencido, que ya no tiene poder sobre mí, que yo tengo libertad de adorar a aquel que me llamó, que yo tengo libertad de levantar mis manos, de abrir mi boca, de postrarme delante de él, de danzar delante de él. ¿Por qué? Porque él compró mi libertad, porque me hizo libre. Entonces, cuando yo alabo, no es simplemente venir a tocar notas por tocar y venir a cantar por cantar, porque eso no tiene sentido. Eso lo hace cualquier inconverso y lo hace mucho mejor, posiblemente. Pero si nosotros pasamos esto al hecho de que es un ejercicio espiritual poderoso, los resultados son increíbles. Cuando usted, a través del canto, a través de esas acciones, es que nosotros no hemos entendido que cuando yo hago algo en Dios, que Dios me llama a hacer, sea cantar, sea hablar proféticamente, sea hacer una danza que Él me manda a hacer, yo estoy haciendo hechos proféticos que declaran su poder. Eso es por lo cual usted y yo adoramos. Eso es lo que la iglesia se pierde cada vez que no entiende lo que es la adoración. Cada vez que nosotros resumimos el asunto de que yo adoro por dentro, pero por fuera no, porque yo no fui hecho así. Y eso es una mentira. Todos tenemos la capacidad de expresión, en mayor o en menor grado, pero todos tenemos la capacidad de expresarnos en alguna forma. Ahora, ¿dónde y cómo debo alabarlo? Alabar a Dios en su santuario. ¿Cuál es el santuario de Dios? ¿Ah? ¿Cuál es el santuario? ¿Es un templo hecho por manos de hombre? No, somos nosotros. Entonces alaben a Dios en su santuario, alabadle en la magnificencia de su firmamento, alabadle por sus proezas, alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza, alabadle al son de bocina, alabadle con salterio y arpa, alabadle con pandero y danza, alaben con cuerdas y flauta, alaben con címbalos resonantes, alaben con címbalos de júbilo. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Pregunta, ¿usted respira? Si no, me preocupa, ¿verdad? Si no está respirando, podemos hacer, bueno, cancelar esto y procedemos a otro servicio, ¿verdad? Pero si usted respira, el llamado de Dios es que usted tenga libertad para adorarlo, que usted se deleite en Él. Ahora, ¿y qué? Muy bonito, ahí escrito, el que puso esto, que fue el rey David, esto cómo se expresa en la verdad de la práctica.
Resulta que ahora Nati nos dijo, subid por los muros, tomad la ciudad. Nos habló de las murallas de Jericó. Dice ahí, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente este día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Y tomaron Jericó. ¿La tomaron con fuerzas humanas? No. La tomaron con alabanza, con adoración, con algo que esto para nosotros en nuestra mente humana sería totalmente ilógico. Una ciudad amurallada. Resulta que los descubrimientos de arqueólogos entre los años 1930 y 1952 revelaron los restos que correspondían a una doble muralla. No era una muralla simple de una tapia, como nosotros tenemos en nuestro concepto. Era una doble muralla de ladrillos con un muro exterior de 2 metros de ancho y un espacio entre ellos y otro muro. El espacio era 4,5 metros y un muro interior de 4 metros. Imagínense esto. O sea, el primer muro, digamos que los 2 metros eran de la pared hasta aquí. Ese era el ancho del primer muro. Después había un espacio de 4,5 metros, y si me desaparezco, perdón, 4,5 metros. Y después había el segundo muro de 4 metros. O sea, 4, 8,5, 10,5 metros solamente de muro. Y en ese poder de Dios, en esa manifestación, en ese grito de júbilo, en ese sonido de trompeta, yo no sé qué pasó ahí. No sé. No sé qué hizo Dios, qué potenció Dios o qué sería en ese sonido que produjeron esa gente, que aquella muralla se vino al suelo. Tuvo que ser algo tan poderoso. Imaginémonos el número de israelitas que eran. Ya había muerto la generación del desierto. Los que habían quedado eran de 20 para arriba, pero una nueva generación, fue la generación de Josué, los que hicieron esto. Pero no fue con espada ni con ejército, sino con su Santo Espíritu. Entonces, ¿qué cosa? La música, la alabanza, en una verdadera obediencia al Señor, tiene la capacidad de derrotar al enemigo, de proclamar el decreto que ya fue ejecutado, que es lo que dice el Salmo 149. ¿Y cuál es el decreto sobre el cual nosotros estamos parados? Consumado es. Ya no hay nada más que decir. Todo fue hecho perfecto. Entonces, cuando nosotros adoramos, cuando nosotros exaltamos su nombre, suceden estas cosas. Cuando nosotros adoramos, Él pelea nuestras batallas. Él pelea nuestras batallas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Señor, es demasiado grande para mí. En mis fuerzas no puedo. Esta circunstancia se sale de mis manos. Humanamente hablando, no tengo cómo poder vencer. Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión y dijo: oh Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra,
sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová con nosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, que Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y todos los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron por el desierto de Tecoa. Mientras ellos salieron, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos a que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijese: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón y de Moab y del monte de Seir la emboscada que ellos mismos que venían contra Judá habían hecho, y se mataron los unos a los otros. Con cánticos de alabanza. Glorificad a Jehová, porque su misericordia. Y cantaron este canto. Y dice que los enemigos vino confusión y se mataron entre ellos. ¿Fue con espada? ¿Fue con ejército? No, fue con su Santo Espíritu. Cuando en medio de la adoración nosotros levantamos el nombre del Señor, Él se encarga de lo que es imposible para que las cosas sucedan. Él vence al enemigo. ¿Por qué? Porque proclamamos el juicio que ya fue decretado sobre ellos. Pero no se queda ahí. Dice otra parte de la Escritura: y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales. Y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó el ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. No podía dejar de estar la alabanza y la adoración en medio del nacimiento del Mesías. ¿Y cómo tuvo que haber sido ese evento para esos pastores? Después de 450 años de silencio, 400 años de silencio, en donde Dios ya no había vuelto a hablar, donde el canon del Antiguo Testamento se había cerrado. Dios no volvió a hablar, ni por profetas, ni por nada. Ya lo que tenía que ser dicho, se había dicho. Y de un momento aquellos pastores que estaban ahí posiblemente en su labor nada más, se abre aquel cielo, aquel ángel les da la buena nueva. Y aquí dice que era una multitud, cientos, miles de ángeles proclamando: gloria a Dios en las alturas y paz y buena voluntad para con los hombres. Qué impresión tuvo que haber sido esto. Qué hermoso ver esta adoración. Pero la iglesia temprana también experimentó esto. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardasen con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo,
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Estos dos hombres, después de porque dice que los azotaron y todo por la predicación del evangelio, pero dice que ahí, en lo más profundo de los calabozos, que los calabozos en la tierra de Israel en aquel tiempo eran un lugar espantoso, pero desde ahí ellos cantaban cánticos de alabanza. Hermanos, cuando estamos en lo más profundo de la prueba, cantemos alabanzas. Y Él se encargará de hacer algo sobrenatural para hacer que salgamos de la circunstancia, porque Él es el Dios que nos lleva siempre a pastos verdes. Hay algo curioso en el canto que cantamos ahora, el del coro, el del himno. Se me olvida, ¿cómo es? Gracias, he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Ustedes saben la historia de ese himno. Ese himno fue escrito en los años 1800 por un misionero. En ese tiempo se dio un avivamiento en la India enorme. Mucha gente venía a Cristo. Entonces muchos misioneros de Gales iban a la India a predicar el evangelio. Resulta que este misionero con su esposa y sus dos hijos fueron a predicar a una tribu en la India. El hombre, el que dirigía el lugar, lógicamente que se desata un odio por los misioneros y dice que toma a los hijos, a los dos niños, y los amenaza con una lanza y les dice: usted tiene que negar a Cristo. Y este misionero empieza a cantar, porque lo hizo con canto: he decidido seguir a Cristo. Y empieza en esa parte y dice que matan a sus dos hijos, toman a su esposa, la matan, y cuando van a matarlo a él es donde dice: la cruz está ante mí, el mundo atrás quedó, y a él lo matan. Y este canto de este hombre fue el instrumento que Dios usó para tocar el corazón de este jefe de esta tribu, para que después dijera: yo quiero ese Dios que este hombre proclamó en medio de su muerte. Y dice que tanto él como toda la aldea vino a los pies de Cristo. Dios usó un hombre en los momentos de su muerte, en los momentos de un canto de adoración, como la semilla que dejó sembrada en el corazón de aquel que vendría a Cristo. Entonces, hermanos, los cantos, el cantar la palabra, ¿tendrá poder o no? Será música por música, sí, tal vez en algunas cosas será música por música, pero cuando es realmente música que sale de un corazón redimido, música que sale, cantos de adoración que salen de un corazón que ha sido totalmente transformado, el poder de Dios se manifiesta. Dios continúa a través de la historia de la humanidad extendiendo su mano a sus hijos cuando se inclinan ante Él en alabanza y adoración, con un corazón contrito y humillado. Le adoramos por la única razón de que Él es digno de suprema alabanza. Abrimos nuestra boca en cánticos, levantamos nuestras manos para exaltarlo, nos regocijamos y danzamos ante Él porque Él es digno de recibir gloria y honor. Dios busca adoradores que lo adoren en espíritu y verdad para manifestar su poder. Entonces, hermanos, estamos realmente invitados por Dios. Dios no obliga a nadie, pero nosotros somos los que nos perdemos las cosas. La adoración es la alabanza, la adoración y la expresión por medio del canto, por medio de levantar manos, por medio de la danza, por medio de la proclamación, por medio de todas las manifestaciones que Dios dejó en las Escrituras. Tiene poder para producir cosas que Dios solo puede hacer. Cuando proclamamos lo que Él hizo, decretamos el juicio que ya fue hecho sobre el enemigo.
Cuando proclamamos su grandeza y levantamos su nombre, declaramos que Él es el único digno de ser exaltado y cumplimos el propósito por el cual fuimos creados, que fue para adoración. Fuimos creados para adorarle. Entonces no nos perdamos esta oportunidad. Sea aquí en la iglesia local, sea en la casa, en la intimidad, no perdamos la oportunidad de adorarlo. Porque entre más adoración, entre más manifestación haya en nuestra vida, esas cosas serán hermosas y Dios traerá cosas increíbles que nosotros no tenemos ni idea de que existen. Gracias, Dios. Gracias por este día. Gracias, Señor, porque usted en su palabra tenía y en su corazón todo hecho perfectamente, Dios. Todo está hecho en un plan perfecto, Dios. Ninguna cosa es por casualidad. Señor, usted nos creó con la capacidad de adorar. Padre, y ya nosotros en Cristo tenemos la oportunidad de adorar, Señor, en la dirección correcta, Dios. Podemos levantar manos delante de ti, Señor. Podemos inclinarnos delante de ti, podemos arrodillarnos y postrarnos delante de tu presencia, Señor. Podemos danzar de gozo delante de ti, Señor, y que usted venga y traiga, Señor, toda esa fortaleza a nuestra vida. Podemos cantarte y expresar, Señor, con nuestros labios, Dios, todo, Señor, lo que tú has hecho, lo que eres, lo que harás. Porque solo tú eres digno de suprema alabanza, Dios. Padre, y eternamente te exaltaremos. Tu palabra lo dice, Señor, que en el cielo la alabanza es continua y que algún día, Señor, junto con las huestes espirituales, estaremos delante del trono del Cordero de Dios, dándote toda la gloria, el honor, la sabiduría que tú te mereces, Señor, por los siglos de los siglos. Prepara nuestro corazón, Señor. Haz de nosotros, Señor, haz de nuestras vidas un corazón de adoración, Señor. Haz de nuestras vidas y de nuestro caminar y de nuestros pasos, purifícanos para producir una alabanza que salga de lo profundo de nuestro caminar y de nuestro ser, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia y por el privilegio tan grande que tenemos de adorar al único y sabio Dios. En el nombre de Jesús. Amén.